uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con los santos y fieles lavados en la preciosa sangre de Jesús, que en esta hora de la noche se hacen partícipe de este servicio de alabanza y predicación. Gracias damos al Señor por su infinito amor y grande misericordia. Dijo el profeta: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Tenemos motivos suficientes para alabar, para bendecir, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Decir cada día, cada mañana, cada noche: grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Así que ánimo, iglesia, ánimo, pueblo, que nuestro Señor está con nosotros. Él lo prometió, su palabra es verdad. Él es nuestra torre fuerte, nuestro amparo, nuestro castillo. Él es nuestro libertador y redentor. Es nuestro pariente más cercano. Está cerca de ti. Él está cerca de ti. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Gracias al Señor por concedernos en Cristo Jesús el privilegio de poder ser parte de su iglesia, de su familia, ser piedras vivas en el edificio que Él ha constituido y ha llamado la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, del cual es la cabeza. La compró a precio de sangre, no con oro ni plata corruptible, sino a precio de sangre preciosa. La sangre de un cordero inmolado en la cruz del Calvario para pagar esa deuda que tú y yo teníamos. Él lo hizo por amor de su nombre. Quiero aprovechar para extender un saludo a los evangelistas, predicadores, maestros, a los ministros de alabanza de la Iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial, donde haya un hijo de Dios sirviéndole al Señor, predicando su palabra. Allá va nuestro cordial y fraternal saludo. Y a nivel local quiero también saludar a nuestros pastores Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, que son los pastores fundadores del Ministerio de la Reconciliación, al cuerpo de ancianos, de diáconos y de colaboradores de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta noche se me ha concedido la oportunidad de llegar hasta ustedes por medio de nuestro canal en YouTube para exponer la palabra del Señor. Le invito a que usted me acompañe en oración y presentemos este tiempo de predicación en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque no confiamos en nuestra carne, ni en nuestra experiencia, ni en el conocimiento teórico que podamos tener de las Escrituras, sino que nos apoyamos en la gracia del Señor, que nos concede la sabiduría para hablar en su nombre los misterios que están aquí en su bendita palabra. Padre, Dios bueno, tierno, compasivo, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu grande misericordia, por concedernos, Señor, la dicha del perdón de nuestros pecados. Saber que ahora tenemos paz para contigo, tenemos la paz tuya en nuestros corazones. Estamos tranquilos, en reposo, creyendo, Señor, lo que la Escritura dice acerca de ti, Señor, que te ofreciste en la cruz del Calvario para darnos liberación,
Nos has librado del presente siglo malo, de la potestad de las tinieblas. Nos has hecho parte de tu familia, Señor. Gracias te damos. Esta oportunidad queremos presentarte este tiempo de predicación de tu palabra, para que tu Espíritu Santo fluya a través de este vaso en tus manos, Señor. Úsalo para ti, para que yo hable tu palabra, tu verdad, y esta verdad haya cabida en el corazón de muchos hermanos, amigos que estarán atentos para recibir tu palabra. Yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra y que todos los que la vamos a escuchar la recibamos con fe para que nos sea de provecho, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia espiritual para hablar tu palabra, para entenderla y sobre todo, Señor, para hacerla vida en nuestro interior. En Cristo Jesús te prometemos darte a ti toda la gloria y toda la alabanza de lo que aquí suceda, Señor. Amén. En días pasados recibimos unas preciosas enseñanzas en boca de nuestros ministros, hermano Joao Salazar y el hermano Fernando González. Entre los temas predicados por ellos escuchamos Cristo murió por nuestros pecados, una maravillosa enseñanza, y también recibimos la enseñanza de nuestro hermano Fernando, bautizados en su muerte. Y en una segunda parte, nuestro hermano Joao Enrique nos compartió Cristo murió por nuestros pecados y le agregó un subtema: Él pagó nuestra deuda. Aleluya, Él pagó nuestra deuda. Qué maravilloso es contar con un Dios de gracia y de misericordia que ha pagado nuestra deuda. De eso quiero hablar hoy, por la misericordia del Señor, confiando que Dios me concederá por su misericordia ampliar un poco más esta maravillosa enseñanza de mis hermanos. Nosotros como hijos del Señor hemos recibido un mandamiento que es de carácter imperativo, una orden que Cristo Jesús nos dejó en el texto sagrado. ¿Cuál es? El de id y predicad el evangelio a toda criatura, anunciando la necesidad que tienen todos los seres humanos de el arrepentimiento, porque toda la raza humana, desde Adán hasta el ser que acaba de nacer en este momento en cualquier clínica del mundo, nace en una condición de pecado. Por lo tanto, es importante que podamos enseñarle al mundo entero la necesidad de escuchar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz que es poco predicado en muchas congregaciones. Lamentablemente, la predicación ha tomado un giro en muchas denominaciones y congregaciones, dándole mayor prioridad a otros temas que no son tan fundamentales como lo que es el enseñar el evangelio de la gracia del Señor, enseñar lo que pasó en la cruz del Calvario, por qué tuvo que morir Cristo en la cruz del Calvario, por qué derramó su sangre, a favor de quién derramó su sangre, en qué condición estaba la raza humana cuando Él murió en la cruz del Calvario. Todo esto es importante enseñarlo a la luz de la palabra. So que nuestra predicación siempre tiene que incluir enseñar el mensaje de la cruz del Calvario. Al evangelizar debemos enseñarle a los oyentes cuál es el carácter de Dios. Enseñarle que Dios es santo, que Él es eterno, que Él es soberano, que es puro, que es justo, que está lleno de gracia, pero que también contiene su carácter, lo que podemos decirle la otra cara de la moneda. Dios es amor, es tierno, es compasivo, pero en la otra cara de la moneda Dios tiene ira. Dios tiene ira. Así que si usted nunca había escuchado esto, hoy es el momento oportuno para que pueda usted recibir esta palabra del Señor con fe y entender que Dios, el Dios de amor, también tiene ira.
Después de que en nuestra enseñanza, en nuestro compartir del Evangelio, le mostremos a la luz de las Escrituras cuál es el carácter de Dios a las personas que le estemos predicando, también es importante mostrarle la radiografía de la condición espiritual de todo ser humano que está en su primera naturaleza, o en Adán, como nos lo enseña la Escritura, o como popularmente es conocido como su condición de inconverso. Decirle que la Escritura lo describe como enemigo de Dios, aborrecedor de Dios, que es un merecedor del infierno, que está muerto en delitos y pecados, que está destituido de la gloria del Señor. En pocas palabras podemos decirle literalmente que ante la presencia del Señor, Él no tiene forma alguna de acceder a los beneficios del reino de Dios, si no hay antes un previo arrepentimiento al recibir con fe la predicación del Evangelio, y que esta predicación lo lleve al arrepentimiento sincero y él pueda confesar sus faltas y apartarse de ellas, para que pueda entonces recibir de Dios perdón y misericordia, y de esta manera el Señor pueda constituirlo en un hijo del Señor, en una piedra viva en la casa del Señor. Pablo el apóstol, en la carta que él escribiera a los romanos, solamente allí en el capítulo 3, del versículo 10 al 18, podemos encontrar que Pablo hace una descripción del ser humano y dice que no hay, esta expresión no hay, usted la puede tomar en su Biblia, analizarlo, estudiarlo con tranquilidad, con reposo, a la luz de la guía del Espíritu Santo, y darse cuenta de lo que el apóstol Pablo dice. No hay quien busca a Dios, no hay temor de Dios, no hay en el corazón del hombre nada bueno para que sea impulsado a buscar la presencia del Señor. Pablo hace esa descripción. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos predicar el Evangelio y mostrar la radiografía espiritual del ser humano, y también mostrarle entonces el carácter de nuestro Señor, que es Dios celoso, que es amoroso, pero que es un Dios fiel, justo y verdadero. Y por ser un Dios fiel, justo y verdadero, Él no podrá tener por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que Él, allá en el libro de Éxodo capítulo 34, Él no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente, porque nuestro Dios es santo, es bueno, es justo, Él es implacable, pero también es tierno y también es misericordioso. Entonces, mis hermanos, en este tema que nuestro hermano Joao predicara en la segunda parte, él nos dijo que Cristo Jesús, ese Dios que murió en la cruz del Calvario, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y en el subtema en que él nos dejaba, nos dijo, Él pagó nuestra deuda. Aquí hubo una deuda, pero hubo también alguien que pagara esa deuda. Pero hermano, ¿de qué deuda está hablando usted? ¿A qué deuda se está refiriendo usted? Alguno podría decir, yo no tengo compromisos bancarios, no tengo préstamos a un cobra diario, ni nada de esto por el estilo. Ojalá, escuche esto, ojalá esa deuda fuera de carácter monetario, porque de una u otra forma habrían diferentes maneras de poder cancelarla. Pero esta deuda va mucho más allá de lo que se refiere al carácter financiero, al carácter económico. Esta es una deuda por la conducta inmoral del ser humano, que toda su vida ha ofendido a Dios, la santidad de Dios, con su conducta, con su proceder, por su pecado ha ofendido al Señor. Y esa deuda está registrada en lo que la Biblia llama el acta de los decretos, o el documento donde están registradas todas
la maldad del ser humano. Allá en el libro de Génesis, el autor del texto sagrado dice que la maldad del hombre era de continuo, el sentir del hombre, el impulso del hombre era de continuo hacer el mal y el mal. Por eso entonces Dios se hastió y envió un juicio sobre la humanidad. Pero no quiero adelantarme, quiero ir paso a paso, quiero ir poco a poco para que podamos entonces entender cuál es el propósito de esta enseñanza. El tema de hoy lleva por título: Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Y quiero que tengamos como fundamento bíblico para esta predicación el capítulo número 52 del libro del profeta Isaías. Permítame, yo lo leo y creo que de esta manera podemos redimir bien el tiempo. Dice: porque así dice el Señor, de balde, escuche, de balde fuisteis vendidos. Presta atención a esa expresión. Fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Bendito sea el Señor. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis comprados. Ahora, tenga esta segunda referencia que será en el fundamento de la predicación en la noche de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El primer texto de Isaías, téngalo presente, dice: fuisteis vendidos. Ahora Pablo nos dice: porque habéis sido comprados. En el antiguo pacto, el profeta está haciendo una declaración, dando una descripción de la condición espiritual de Israel. Había sido vendido, había sido dado en esclavitud bajo el yugo opresor de un enemigo por causa del pecado. Ahora el apóstol Pablo nos dice, por la inspiración del Espíritu Santo, que porque habéis sido comprados por precio. Ahora, Él nos compró por un precio. Alguien pagó un precio para pagar una deuda. Y ese precio no hay una cifra en dinero actual, dólar, euro, peso colombiano, con la cual podamos igualar ese precio que fue pagado. Fue el precio de la vida de Dios mismo, que se dio en rescate para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Sea nuestro Dios alabado y bendecido en esta noche por siempre y para siempre. Ahora vamos a ver bíblicamente lo que significa pagar una deuda. Cuando hablamos de pagar una deuda, estamos hablando en términos y referencia espiritual de un redentor. Y este redentor tenía que cumplir con una serie de exigencias para poder liberar al pecador o al deudor de esa condición de deudor. Permítame que haga una redundancia en esta noche. De deudor, de enemigo de Dios, y de constituirlo de esta manera, para poder constituirlo de esta manera en un hijo de Dios. El redentor, repito, tenía que cumplir una serie de condiciones o exigencias según el costumbrismo y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Cuando alguien contraía una deuda que él no tenía la capacidad de pagarla, muchas veces alguien era vendido como esclavo. Y era vendido como esclavo hasta el momento de que él pudiera pagar la deuda. Él, o en otro caso, un pariente cercano a él que pudiera liberarlo del yugo de la esclavitud por medio del pago de un precio establecido. Vamos a ir avanzando poco a poco. Este Dios, nuestro Dios tierno, Dios
sabio, que es la sabiduría, se hizo hombre para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, para que el hombre pudiera disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nadie en el mundo tenía la capacidad de poder reconciliar a Dios con el hombre. Nadie, ni el hombre puede reconciliarse con su creador. Solamente Cristo Jesús vino a hacer eso. El mediador de un nuevo pacto, el mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote, el que se ofreció, la ofrenda perfecta fue él para poder acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 53 del libro del profeta Isaías, es uno de los pasajes o de los capítulos mayor estudiado y predicado a través de la historia de la humanidad por la iglesia del Señor Jesucristo, que es una referencia profética de la obra redentora de Cristo Jesús. Isaías, profeta del Antiguo Testamento, dice en el capítulo número 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Dios pagó el precio por nosotros, cargando toda la maldad de la raza humana sobre el Cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció y su boca no abrió, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Toda la raza humana, por causa del pecado de un hombre llamado Adán, quedó bajo el estigma del pecado. Entonces, a partir de allí, todos, como dijo el profeta, estamos descarriados como ovejas, cada uno haciendo lo que bien le pareciere delante de sus propios ojos, declarándose en una total y absoluta rebeldía contra su Creador santo, justo y verdadero. Cristo Jesús, Él fue nuestro sustituto. Él se hizo maldición por nosotros. Él, el justo, murió por los pecadores, por los enemigos de Él, para reconciliarnos con nuestro Padre eterno. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue como lo describen o tratan de describirlo en las películas, en los dramas. Una cosa ahí que lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron. No, eso tiene una trascendencia mucho más allá que el dramatismo de Hollywood y a través del cine y de la televisión. Eso traspasó las esferas de lo espiritual, porque Dios mismo estaba ahí ofreciéndose para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Esto tiene una profundidad bien tremenda. Ese sacrificio de Cristo Jesús fue sustituto por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos reemplazó a nosotros y sobre Él recayó toda la ira de Dios. Fue redentor porque Él, muriendo en la cruz del Calvario, pagó el precio en su totalidad de la salvación tuya y de la mía. Escuche lo que acabo de decir. Él pagó en su totalidad tu salvación y la mía. Así que yo creo que por muchos años, por mucho tiempo, he escuchado a mucha gente decir: tenemos que pagar el precio. Hay que pagar el precio por recibir la bendición de Dios. Hay que pagar el precio por la salvación de sus hijos. Hay que pagar el precio por X persona que está en drogas, prostitución, que está apartado del Señor, que anda en borrachera. No. Cristo pagó el precio. Lo que tenemos que hacer es orar, predicar la palabra y creer que esa persona, al recibir la palabra del Señor, Dios tiene el poder y la capacidad de abrir los ojos de su entendimiento para que comprenda la verdad del evangelio y esta persona pueda recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero ya Cristo pagó el precio del Señor. Un ayuno, haciendo ayuno, no estoy pagando ningún precio. Un ayuno me beneficia a mí. Un ayuno beneficia a tu hombre interior. La oración, cuando te apartas
a estar en comunión con el Señor, no estás pagando un precio, estás entrando en la comunión con el Señor y estás haciendo lo que Dios demanda que hagamos: orar, ayunar, leer la palabra, congregarnos, someternos a nuestros pastores. Eso no es pagar un precio. Cristo pagó el precio. Nuestra deuda ya ha sido saldada. Él la pagó por nosotros. Así que tenemos motivo suficiente para bendecir y glorificar a nuestro Señor Jesús. El profeta Isaías en este capítulo 53 también nos dice que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ahora, si nosotros hoy en día podemos estar a paz con Dios y tener la paz de Dios en nuestro corazón, fue por el simple hecho de que Dios mismo se ofreció en la cruz del Calvario para pagar por ti y por mí una deuda que era impagable por nosotros. Él lo pagó. Entonces ahora podemos tener paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice que justificados pues. O sea, ahora hemos sido justificados ¿por quién? Por la justicia y por la santidad del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y ahora podemos entonces disfrutar de la paz de Dios y estar a paz con Dios. Ahora, al ser hallados nosotros justificados ante la santa presencia del Señor por el alto precio que nuestro Redentor pagó por nosotros, nosotros como criaturas que pusimos la cuota de maldad, la cuota de pecado, y Él, el santo, el inocente, el puro, en el cual dice la Escritura, no se halló engaño en su boca ni pecado alguno, se ofreció para darnos salvación en obediencia al Padre eterno. Estamos llamados a vivir en vida nueva, consagrando nuestras vidas cada día a Él. Y por gratitud, servirle, honrarle con nuestra conducta y nuestro proceder. Si Él se ofreció dando su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que consagrarnos a Él, presentándonos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. El sacerdote, ahora nosotros podemos servirle por amor a su nombre. Alcanzamos la salvación de manera gratis por su gracia, pero ojo, porque alguien puede, al escuchar que la salvación la recibimos de manera gratis, tengo que acudir como todo predicador a la Escritura y aclarar que, ojo lo que voy a decir, alguien tuvo que pagar ese precio. La salvación para nosotros es gratis, pero esa salvación tuvo un precio. Y esa salvación tú no la recibiste por el ofrecimiento de un ser querido tuyo en la cruz del Calvario, ni por mi Santa Madre, ni mi Padre, ni aún yo mismo, si pudiera ofrecerme en sacrificio y derramar mi sangre por mis pecados cometidos, podrían redimirme de la condenación eterna. Solo la sangre de Jesús, solo la preciosa sangre de Jesús redimida, derramada en la cruz del Calvario, es la única que puede salvarnos de la condenación eterna. La salvación es gratis, pero tuvo un valor, la vida de Dios mismo. Dios pagó un precio, un alto precio, se despojó a sí mismo para entregarse por nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos en Cristo Jesús. Él se despojó de su gloria para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de la riqueza de su gloria y poder andar en vida nueva y poder reinar en vida por amor de su nombre. Sea nuestro Dios misericordioso, alabado y bendecido por siempre y para siempre. Nada de lo que tú y yo pudiéramos ofrecerle al Señor podía borrar nuestras rebeliones. Ningún sacrificio, nada puede limpiar, nada podía borrar nuestras rebeliones. El profeta Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento, vamos a leer, permítame, yo lo hago para avanzar. En el capítulo número 2 del libro del profeta Jeremías, la Escritura nos dice en esta noche de la siguiente manera. Jeremías 2:22.
Esto confirma lo que yo estoy diciendo hasta este momento, que ni el ofrecimiento mío en la cruz del Calvario, ni de mi madre, ni de mi padre, ni de toda mi familia, derramando la sangre nuestra, podían borrar nuestras rebeliones y nuestros pecados. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Ahí está la sentencia. Aunque nos lavemos, lejía es lo más parecido a nuestro día a un desinfectante, al hipoclorito, por así darle un nombre. La palabra nos enseña y quedó registrado que en el antiguo pacto se corrieron ríos y ríos de sangre, de sacrificio de toros, de machos cabríos, de tórtolas, de bueyes engordados, que fueron ofrecidos en sacrificio por el perdón del pecado del pueblo de Israel. Ni estos ríos de sangre pudieron borrar la mancha del pueblo de Israel. Lo que estos ríos de sangre solamente podían hacer era cubrir la falta. Y esto una vez al año en aquella fiesta solemne del pueblo de Israel llamada el día de expiación, según lo que nos dice el libro de Levítico en su capítulo número 16. Aún el propio sacerdote que ofrecía los sacrificios por el perdón del pecado del pueblo de Israel tenía que él también ofrecer un animal en sacrificio por sus propios pecados, para poder aplacar de esta manera la ira del Señor. Nada de esto, mis hermanos, ni tu obra, ni tu esfuerzo, ni tu intelecto humano podrá pagar la deuda del pecado que hay con tu Creador, el Dios Santo. Solo la sangre preciosa de Jesús puede hacerlo. Entonces, hemos entendido que el Señor ha sido tierno y misericordioso para con nosotros al enviar a la cruz del Calvario a su Hijo amado Jesucristo para que pagase el alto precio que tú y yo estábamos imposibilitados para pagar. Cuando Adán pecó, toda la creación quedó bajo maldición. Escuche esto, que esto es importante para que podamos entender lo que he dicho con anterioridad, que los ríos de sangre de los machos, de los toros, de las tórtolas, de los bueyes engordados, no pudieron pagar la deuda. Toda la naturaleza, por causa del pecado del primer hombre Adán, cayó bajo maldición. Usted puede leerlo. Le doy la referencia. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice que la tierra, la naturaleza, los seres vivos, los animales, quedaron bajo maldición a causa que Dios maldijo la tierra. Génesis capítulo 5, verso 29 también es otra referencia en la cual usted puede confirmar lo que yo estoy diciendo en esta hora. Génesis 3, 17 y 18 y el capítulo 5, verso 29. Aún en el capítulo 3, verso 14 dice que la serpiente, la astuta animal, figura representativa allí de las tinieblas del diablo, del adversario, el engañador, también cayó bajo maldición. Ahora, teniendo estos versos que le acabo de dar como referencia, podemos darnos cuenta y entender que los animales ofrecidos, oiga bien esto, ofrecidos involuntariamente en sacrificio por los pecados del pueblo, no podían satisfacer la justicia divina, porque todos estos animales, sin excepción alguna, estaban bajo maldición. Ahora, aquí donde le da mayor relevancia al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, solo el santo y bendito Dios encarnado en Cristo Jesús, presentado como un cordero, como una ofrenda perfecta, pudo pagar el alto precio para darnos a nosotros salvación y vida eterna y librarnos de la condenación, librarnos de la ira de Dios, librarnos de la horrenda expectación de juicio, librarnos de caer en las manos de un Dios vivo. Romanos capítulo 3,
versículos 23 al 28. Esta referencia bíblica, mi hermano, es importante, que toda la Biblia es importante. No creo que aquí podamos darle mayor énfasis a algunos textos que otros, pero hay algunos pasajes, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que son las que contienen la doctrina de la gracia del Señor, la doctrina para la iglesia, tienen mayor relevancia para nosotros. Y este capítulo 3, del versículo 23 al 28, dice la Biblia aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda excluida? Dice Pablo en este pasaje. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y Pablo concluye este pasaje de la siguiente manera en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En estos versos, estos breves versos que acabo de leer y compartirles a ustedes, mi hermano, del capítulo 3, del 23 al 28, podemos mirar que de una manera está condensada toda la doctrina para la iglesia. Ahí nos habla de justificación, nos habla del plan de salvación, nos habla de redención, nos habla de propiciación, nos habla de su gracia, nos habla de la salvación por fe. Son pocos versículos, pero tienen todo el peso de la doctrina de la iglesia del Señor. Y me llama la atención el versículo 23, dice, donde el apóstol dice: por cuanto todos pecaron. Ahí está el juicio justo de Dios que cayó sobre toda la raza humana cuando aquel primer hombre llamado Adán, que era la cabeza visible, la cabeza representativa de toda la raza humana hasta ese momento, cedió ante la tentación y a los deseos de vanagloria y cambió la verdad de Dios por la mentira y el engaño de Satanás. Quiso ser como Dios, quiso tener adoración él mismo, y de ahí se le dio inicio a lo que hemos oído y hemos sido enseñados en el diosado del hombre. El hombre se separó de su Dios creador, del santo, el que le había dado vida, el que le había dado todas las cosas buenas y preciosas, y se rebeló contra Dios abiertamente, pecando abiertamente y dejándonos en una gran deuda. Adán fue constituido en el mayordomo de la obra del Señor. Adán, Dios lo puso en un lugar de privilegio. Cuando Dios creó todo, los animales, la naturaleza, lo puso a él y le dio la oportunidad, el privilegio de ponerle nombre a las bestias, a los animales. Adán tenía esa facultad recibida de parte del Señor. Ahora, ¿qué hizo Adán? Cambió todos estos privilegios por el engaño y la sutileza del engañador, del diablo, del destructor, de esa víbora que es capaz de cautivar la mente de la gente de manera sutil. Por eso es importante que el mensaje de la cruz, predicarlo, porque el mensaje de la cruz es lo único que puede llevar al pecador rendido ante la santidad de Dios, llevarlo al quebrantamiento, a la humillación, y hacer lo que pida perdón. Y este perdón que él clame ante la presencia del Señor tiene que ser sincero, para que Dios pueda escuchar esos ruegos y pasar por alto, como lo hemos leído, los tiempos de ignorancia, y Dios envíe tiempo de refrigerio y de perdón para todo aquel que crea a la verdad del evangelio.
Ni los dramas, ni los títeres, ni las luces de colores en los púlpitos podrán producir nunca arrepentimiento en la gente que vea estas actividades en las congregaciones. Solo la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, solo predicando el mensaje de la cruz, la gente puede entender que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Debemos, como predicadores, anunciar al mundo que está bajo pecado y solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En ese sacrificio podrán hallar salvación para sus vidas y ser librados del justo juicio de Dios. Y lo repito porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios está vivo. Eso es importante. Nuestro Dios está vivo. Él no se quedó en la fría tumba que le fue prestada de aquel hombre José de Arimatea. Conforme a la escritura, dijo Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, resucitó al tercer día conforme a lo que estaba escrito, para confirmar de que su sacrificio, que su muerte en la cruz del Calvario había obtenido la aprobación de Dios y que nuestra deuda estaba saldada. Sea Dios exaltado en gran manera en esta noche, hoy y siempre. Él merece toda nuestra adoración. Ahora, miremos un poco lo que el apóstol Pablo nos dice respecto a esto que estamos hablando de el mensaje de la cruz. En la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo del versículo 18, leeremos el 18 del 22 al 25 también. Pues ahí un pequeño capítulo 1 de la primera carta a los Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero, aquí está los pero de Dios, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora el 22 en adelante dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente fue tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Los judíos siempre estaban buscando señales. ¿Qué dicen los profetas? ¿En qué tiempo dice la escritura que sucederá esto? ¿Cuándo establecerás tu reino? ¿Quién es el rey? ¿Quién es la verdad? Siempre estaban pidiendo señales, señales y señales. Y los gentiles consideraban la predicación de el mensaje de la cruz una locura, porque no podían entender cómo un siervo fuera llevado a la cruz del Calvario, un humilde hombre que predicaba y entró triunfante a Jerusalén en un pollino prestado, podía ser el rey y el redentor de ellos. No podían entender. Por eso ellos consideraban que esto era una locura. Y los griegos, que se jactaban de ser grandes filósofos y grandes elocuentes, decían de que esto era una desfachatez para ellos, que el rey de los judíos muriera en la cruz del Calvario, cuando un rey era alguien que iba a la guerra para librarlos del yugo opresor de sus enemigos. O sea, esto es una locura, aún para los días, en nuestros días. Cuando usted predica la palabra del Señor, se burlan de usted, usted va a recibir agravios, pero manténgase firme, que Dios está con nosotros, respaldando la predicación de su evangelio. Y que vamos con gozo y alegría a seguir predicando la palabra del Señor, porque este mundo necesita conocer que Cristo Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Para el mundo, a través de la historia de la humanidad, esta predicación, mi hermano, siempre será considerada una locura. Pero para nosotros, gracias al Señor, porque Él siempre hace la separación, la clasificación. Para nosotros, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los que hemos recibido la semilla de su palabra, y esta
semilla ha caído en buena tierra y ha fructificado para la gloria de Dios, esta palabra ha sido de bendición para nosotros. Y esta palabra nos ha constituido a nosotros en hijos del Señor. Pero todos aquellos que han insultado con su conducta, su proceder y su pecado, y que con su vida solamente afrentan el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, es una locura y a veces le llaman fanatismo religioso. Pero damos gracias al Señor que su evangelio no tiene nada que ver con religión, sino con un estilo de vida en Cristo Jesús, un estilo de vida, un modelo de vida. En aquel que murió y resucitó, nos dio un estilo de vida para que lo imitemos y sigamos las pisadas del Maestro. Ese que murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, con su resurrección, ¿qué estaba haciendo? Estaba confirmando que la santidad de Dios estaba recibiendo con agrado ese sacrificio porque era el único que podía satisfacer la justicia del Señor. Y ahora tenía toda la validez y confirmar la obra redentora que había sido consumada en Cristo Jesús. De hecho, que Cristo Jesús, estando en la cruz del Calvario en sus últimos momentos de aflicción y de agonía, a él no le preocupaban los azotes de las varas, los insultos, la saliva que caía sobre su rostro, sino que a él lo que más le preocupaba era perder la comunión con su Padre. Elí, Elí, lama sabactani, eso a él le preocupaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era lo que a él le preocupaba. A él perder la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Él pagó ahí en la cruz del Calvario nuestra deuda y dijo, consumado es, consumado es. Dijo en pocas palabras, hecho está, yo pagué por ti, yo pagué la deuda, ahora te libero del lazo del cazador, te libero de la condenación, te libero del reino del pecado, te libero de la muerte eterna y ahora podrás entrar por la fe al reino de justicia, de paz y amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por su misericordia, Él nos ha dado vida y vida, amén. La vida en el Espíritu, una vida en abundancia, la vida en gozo, en paz, en amor, para que podamos disfrutar las bondades del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Joao, para hacer referencia a esa maravillosa enseñanza del último domingo, dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y Él pagó nuestra deuda. Hermano Joao, estoy de acuerdo contigo, así lo dice la palabra, Él pagó nuestra deuda. En esta ocasión nuestros hermanos nos enseñaba que el pecado nos dejó en esta condición. Lo diré resumidamente, tratando de hacer alusión a la predicación de mi hermano. Nos dejó muertos espiritualmente y por consiguiente destituidos de la gloria del Señor, en condición de enemigos y aborrecedores del Señor. Nos dejó, segundo punto, en deuda. Es lo que hemos hablado hoy, que Él pagó el precio por nosotros, pagó esa deuda por nosotros. Y el tercer punto, a lo cual hacía referencia a nuestro hermano, dice que y nos dejó en derrota. Sí, Señor, en total y absoluta bancarrota, porque el primer hombre, Adán, hizo la peor negociación, cambiar la verdad de Dios por los engaños del diablo, y con sutileza le hizo cambiar la gloria del Señor para que Él pudiera entonces, y lo repito ahora, iniciar su diosado, separándose de su Dios creador, convirtiéndose en un ególatra, se independizó de su Dios todopoderoso. Ahora, hablemos un poco más de esa deuda. Hablemos de ese tema maravilloso al que hoy hemos hecho bastante referencia. Alegóricamente, aprendimos por esta predicación de nuestro hermano que quien tiene una deuda de carácter financiero y no está en capacidad de pagar las cuotas mensuales, bimensuales, como haya acordado con la entidad crediticia, en muchas ocasiones esta persona se siente encarcelada,
está preso emocionalmente y no tiene paz interior. Así está todo aquel que está preso en deudas, sin paz interior y se siente en barrotes de oscuridad. Esto, al escucharlo, me hizo analizar espiritualmente la situación. Y yo quiero añadirle, todo aquel que está en Adán vive en su primera naturaleza. Cuando hablamos de estar en Adán es vivir en la naturaleza humana, en la raza caída. Todo aquel que en esta condición está bajo cadena de esclavitud en una cárcel, cuyo carcelero, amo y dueño jamás le ha abierto sus puertas a sus oprimidos. ¿Quién es? Este personaje se llama el diablo. Sé que te tiene cautivo, el que tú sigues y sigues la corriente de él, pero que hoy es día de salvación. Y si recibes esta palabra con fe, Dios te puede librar. La palabra del Señor nos dice, y conoceréis la verdad. A Jesús, el justo, el Redentor, y la verdad de este Redentor te hará libre del lazo del cazador. Además, la Biblia nos dice, no hay paz para el impío. No hay paz. El impío no puede tener paz en su corazón. Una definición de impío es alguien que desprecia a Dios. Aquel que actúa en contra de lo que Dios enseña o demanda. Otra definición es alguien que está en condición de pecado. Impío, alguien que desprecia a Dios, aquel que actúa en contra de lo que Dios enseña o demanda, alguien que está en condición de pecado. Ese es un impío. Ahora en Romanos, Pablo nos habla que el hombre está vendido al pecado. Acordémonos del primer pasaje que leímos. Tomamos la referencia de ¿quién? Del profeta, ¿verdad? Dijo que en balde habíamos sido vendidos, pero que él nos había librado no con dinero. Y ahora sí podemos entender con qué nos libró el Señor, con la preciosa sangre de Jesús. Por lo tanto, toda la raza humana está bajo el yugo del pecado si no se rinde ante la santidad y la pureza de nuestro Señor. Por lo tanto, no podrá glorificar a Dios por su condición de pecado. Tal persona no podrá en su vida cumplir el propósito por el cual Dios le creó. Isaías 43, verso 7 dice que fuimos creados para la gloria del Señor. Para gloria mía yo los he creado, dijo el Señor. Entonces el pecado de Adán nos vendió a nosotros y nos vendió y nos sumió bajo el yugo de la esclavitud. Todo el mundo está en tinieblas. Todo el mundo está bajo el yugo de Satanás si no se rinde ante los pies de su Señor Dios creador. No solo el pecado de Adán nos vendió a esclavitud, sino también la naturaleza fue vendida a esclavitud. Y la naturaleza, dice el apóstol Pablo, que gime por ser redimida. La naturaleza gime por ser ¿qué? Redimida, dice el apóstol Pablo allá en la carta a los romanos. Hablando de este tema de redención, porque hablo de que la naturaleza gime por ser redimida, llegamos a un punto cumbre en esta predicación, hablar del tema de redención. Es importante recordarle a algunos y enseñarles a otros qué es redención. Este concepto doctrinal de la redención, tiene su origen, tiene su base, su fundamento en Génesis capítulo 3, versículo 15. Que este texto ha sido considerado como la primera promesa de redención. ¿Usted lo sabía? Si no lo sabía, hoy se lo podemos enseñar por la gracia del Señor y recordárselo a algún otro sector de la iglesia del Señor Jesucristo con mucho amor y con mucho respeto. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Esta es la primera promesa de redención para la humanidad. Después que Adán, el primer hombre, pecó, Dios no dejó sumida a la gente, a la humanidad, a la raza humana, bajo la esclavitud perpetua ni eternamente, sino que le dio una luz de esperanza, anunciándole que Cristo Jesús, el Redentor, vencería a aquel que tenía el imperio de la muerte, exponiéndolo públicamente en la cruz del Calvario, derrotando a sus demonios, declarando de que el acta de los decretos que nos era contraria, ya esa deuda era pagada con la preciosa sangre derramada por él en la cruz y en el monte de el Gólgota. Ahora, quiero que tengamos presente esta definición de lo que es redimir. Una definición de redimir es liberar mediante el pago de un precio a alguien o algo. Otra definición es pagar una deuda por otro que no estaba en capacidad de hacerlo. Eso es lo que podemos definir como redimir. Ahora, teniendo estas definiciones, podemos avanzar en la enseñanza de la noche de hoy. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en un lugar de privilegio, le concedió la administración de todo lo creado. Adán sería la cabeza representativa de toda la raza humana. Pero al pecar, la Biblia nos dice que entró la muerte al mundo. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Recordemos que cuando Adán peca, antes de su caída, el Señor le advirtió que si desobedecía el mandato del Señor, el hombre moriría. Pero Adán pecó, desobedeció, pero Adán siguió vivo. Siguió vivo físicamente, pero espiritualmente perdió la vida. La vida del espíritu cesó allí, porque él se separó automáticamente de su creador. Quedó muerto en delitos y pecados. Y por siguiente, toda la raza humana cayó en muerte espiritual. ¿Qué otra muerte recibió toda la raza humana por causa del pecado? La muerte física. Toda la raza humana entonces muere, porque así está establecido, Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres morir una sola vez y después de la muerte, la Biblia dice que habrá un juicio. Y también habrá una muerte de carácter eterna. ¿Oyó? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna para los que mueran separados de Dios en sus pecados. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos presente. ¿Esto por causa de qué? De el pecado. Al ser vendidos al pecado, se nos abrió de manera alegórica, puedo decirlo, un acta o documento de decretos que nos iba a ser contraria a nuestra vida espiritual. Allí que iban a quedar registrados todas nuestras deudas. Los pecados nuestros iban a ser registrados en este acta de decreto. Lo más parecido en nuestros tiempos a este tipo de acta es lo que consideramos como una letra o un pagaré. En el antiguo Imperio Romano, también contablemente, los que hacían préstamos hacían que la persona que recibía el préstamo firmara un documento con su puño o algo simbólico para que él se viera comprometido a pagar hasta el último céntimo. O si no, era reo de cárcel, merecedor de cárcel. Según las costumbres hebreas del pueblo de Israel, cualquiera que contraía una deuda con alguien, prestaba porque estaba en necesidad económica y se veía en aflicción, se veía en apuros, en aprietos para poder pagar esta deuda, él podía venderse a sí mismo como esclavo o esperar, oiga, aquí está, vea, escuche esto, o esperar que un pariente cercano pagara esa deuda impagable por él. Ay, bendito Dios, gracias por Cristo Jesús, nuestro pariente cercano. Leamos la palabra, hermano, para conocer un poco las condiciones que debía tener ese Redentor.
ese libertador, esa persona que iba a pagar esa deuda. Primero, dentro de esas condiciones dice que tenía que ser un pariente cercano, el Redentor. Levítico capítulo 25, verso 25 nos dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o cercano, podemos decirle, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25, 25. Ahora, en este mismo capítulo, pero en los versos 47 y 48 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Aquí están las condiciones, los requisitos de un redentor. Alguien que contraía una deuda, no la podía pagar. Un pariente cercano lo podía rescatar pagando en su totalidad aquella deuda. La redención es pagar una deuda por otro que estaba imposibilitado para hacerlo. La redención solamente se hacía efectivo cuando el Redentor pagaba en su totalidad la deuda. Mi hermano, tu deuda y mi deuda de pecado jamás podíamos haberla pagado. Ni en esta vida, ni en la futura, ni en muchas vidas más. Solo la preciosa sangre de Jesús pagó el precio para darte redención a ti y a mí. Así que demos gracias al Señor por su infinito amor y grande misericordia. Cristo pagó como sustituto por nosotros en la cruz del Calvario el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado que nos esclavizaba, y lo hizo en su totalidad. No dejó cuotas pendientes. Él dijo: consumado es. Así que tú no tienes que pagar ningún precio. Él lo pagó por ti. Por gratitud debemos servirle y consagrar nuestras vidas a Él. En otras palabras, cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo: yo pagué con mi vida para darte vida, porque estabas muerto en delitos y pecados y no podías pagar una deuda que te era contraria, lo que la Biblia llama el acta de los decretos. Al recibir por la fe el Evangelio y por consiguiente el perdón de nuestros pecados, hemos sido justificados, liberados de la cárcel del pecado. Y de igual manera recibimos ahora el título de hijo de Dios, por lo cual ahora Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro pariente cercano, Él no se avergüenza de llamarnos hermano, porque Él es nuestro pariente más cercano. Él es tu hermano, Él es tu amigo, Él es tu Señor, Él es tu protector, Él es tu amparo, Él es tu abogado. Él es el todo para ti y para mí. El único capaz que pudo pagar la deuda por nuestro pecado. Por lo tanto, ya no estamos expuestos a la venta, sino que hemos sido trasladados a su reino. Nos redimió una vez y para siempre, como nos dice el autor en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo número 12. Permítame, yo leo ese pasaje y creo que de esta manera podemos darle feliz término a esta enseñanza maravillosa en la noche de hoy. Dice la palabra, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención quiere decir eterna liberación, eterno pago de tu deuda, eterna libertad del yugo de esclavitud, de la ley, del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, Redentor nuestro, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Hermanos, Cristo pagó la deuda. A Él sea nuestra gratitud por siempre. Así que vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a procurar cada día de nuestra vida ofrecerle a Él nuestro servicio,
porque si Él murió fue para que nosotros nos consagrásemos a Él. Si Él murió es para que podamos servirle a Él, para que obedezcamos su palabra, la pongamos por obra, prediquemos su evangelio. El mensaje de la cruz no puede ser obviado de los púlpitos. Hay que seguir predicándole al mundo que Cristo Jesús es el Señor nuestro. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero y deseo en el Señor que esta predicación sea de edificación para todas nuestras vidas. Paz a vosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.